Dios les bendiga. Quiero hacer esta presentación. Quiero manifestarme en este momento a través de por la situación sociopolítica de Nicaragua. Y el tema que quiero tocar, cuál tiene que ser la verdadera posición de la Iglesia ante esta situación que vive Nicaragua. Hoy en día hay sentimientos encontrados. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y otros no saben ni lo que dicen. Resulta que aquellos que dicen ser cristianos, tanto evangélicos como católicos, todos dicen obedecer a la Biblia, a la palabra de Dios, por lo cual ellos debían de sujetarse a lo que dice la Biblia, cualquiera de los dos grupos que sean, cristianos, católicos, cristianos, evangélicos. Resulta que actualmente pues vemos la situación que ellos no están haciendo lo que dice la Biblia y lo que debían de hacer ante esta situación. Dice en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Hoy en día, ante la situación sociopolítica de Nicaragua, miramos personas religiosas con altos niveles teológicos que la opinión de ellas es totalmente negativa, en contra de lo que dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: sométanse a las autoridades, porque las autoridades son establecidas por Dios, y quien resiste a la autoridad resiste a lo que Dios ha establecido. Cuando tenemos una opinión contraria a las autoridades, estamos violando la palabra de Dios, estamos violando los principios y no estamos siendo coherentes a lo que se predica. Aquí nos manda la palabra de Dios que tenemos que someternos. Y esto aquí no es simplemente a una persona, es a todas las iglesias, a los que dicen predicar el evangelio. Pero la gente hoy en día no se está sometiendo, sino que está tomando partido, tomando posiciones políticas que vienen a afectar a la otra parte. Resulta que aquí nos manda que debemos de someternos. Y si nos vamos al libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, dice que hagamos rogativas, oraciones por todos los hombres y por los reyes. Y nos vamos a la carta de Tito, le dice el apóstol Pablo a Tito, decirles que se sometan a la autoridad y que obedezcan. Así que la posición de la verdadera iglesia debía de ser someterse a las autoridades. Ahora, vinieron los discípulos antes que Jesús ascendiera al cielo. Ellos también tenían su posición política en Israel. El gobierno de Israel estaba sometido por el imperio romano. Y ellos querían que Jesucristo estableciera su reino y que, en otras palabras, pues hiciera algo o pegara golpe de estado. Y le dijeron en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7, le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber las sazones de los tiempos. ¿Saben ustedes qué era lo que le estaban diciendo? En otras palabras, en el contexto tal, le estaban diciendo: Señor, ¿pegarás golpe de estado? Y Jesús les dijo: no les toca a ustedes, porque Jesús no es golpista. Jesús es el que establece las autoridades, y los cristianos lo que tienen que hacer es respetarla. Resulta que en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 21 dice que el Señor es el que muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Dios no necesita de personas que salgan a manifestar para cambiar un gobierno, porque Dios es el que los establece y Él sabe cuándo y Él sabe por qué están. Y si Dios las estableció, los cristianos debían de respetar esa posición que Dios tiene en cuanto a eso. Si alguien tiene una posición diferente, que por favor me traiga la Biblia, que me enfrente, que me enseñe, que me diga. Yo sé que no la hay, no la existe. Y lo que hoy en día ellos hacen es en contra de la Biblia y la palabra de Dios. Y ellos ni siquiera hablan de estos textos. Y si algún día hablaran, lo van a transversar a sus propios intereses. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 9, dice: no harás acepción de personas, porque el que hace acepción de personas ha violado la ley, comete infracción y queda convicto ante la ley, ante la ley, o sea, tiene que ser juzgado.
Hoy miramos a la iglesia parcializándose hacia un lado y la Biblia dice que es pecado eso, tiene que ser neutral la iglesia. Tanto tiene que ayudar a uno como tiene que ayudar a otro. Tanto tiene que sobar al uno como tiene que sobar al otro. No tiene que estarse haciendo hacia un lado. Hoy en día los miramos como mediadores, pero que más que mediadores, partícipes del golpe de Estado. Vienen y llegan a mediar, pero prestan sus iglesias para los francotiradores, prestan sus iglesias para que ocupen como puesto de mando quienes están haciendo el golpe de Estado. Y esto no es parcialidad. Esto es parcialidad, no es imparcialidad. Así que ellos están violando la palabra de Dios y arriesgan a muchos miembros feligreses que son del otro bando. Ejemplo, en Nicaragua pudieran ser 1,5 millones de sandinistas. 750,000 pudieran ser católicos y ellos están arriesgando esta feligresía solo por una posición política. Yo creo que no es la correcta. Y aún para los hermanos evangélicos, que algunos de ellos, algunos pastores estén en contra del gobierno, debían de reflexionar porque están en contra de la palabra de Dios. Y si no, que me lo demuestren si la Biblia no dice eso. Me decía un pastor, pero es que hay que buscar la justicia. Le digo, si a eso nos ponemos, todos los gobiernos cometen injusticia, entonces a todos les vamos a pegar golpe de Estado. Cristo no es golpista, Cristo no era golpista, y no sé por qué estos se prestan a esta situación. Ahora, al hacer acepción de personas, ellos están pecando. Estoy de acuerdo que hay que atender a los heridos, estoy de acuerdo que hay que consolar a los afligidos, pero solo consuelan a los de un lado y se hacen los locos para los de los otros lados, del otro lado. Miramos cómo han quemado gente en esos tranques, cómo han violado, cómo han asesinado, cómo han hecho tanta maldad, y ellos ahí no dicen nada, pero cuando les tocan uno de ellos, ahí sí, todos los días brincan. Tenemos en Nicaragua a los de los derechos humanos para una parte, no para todos. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que esta gente, cuando matan a los que son sandinistas, no dicen nada, se quedan calladitos, se quedan mudos, y por el otro lado hacen grandes escándalos. Me he fijado que solo están agregando listas, muertos y más muertos y más muertos, pero no enseñan los muertos. Pude ver en el canal 10 o algunos otros canales golpistas, como el canal 100% Noticias, el 12, el 14, Radio Ocupación, La Prensa, el Nuevo Diario. Resulta que estos medios reportan 10 muertos, pero solo enseñan uno. En AUNAM, un ejemplo, dijeron que habían 2 muertos y solo uno presentaron en la televisión. Solo uno pasaron como 15 días velando, todos los días sacaban ese muerto, todos los días sacaban, y el otro no apareció. Dijeron que en Granada, que en los pueblos blancos habían muerto 11, pero en la televisión no apareció ni uno solo. Y a ellos les sirven los muertos, porque estos muertos son los que están ocupando ellos para pegar el golpe de Estado. Ellos no les importan los muertos, sí les importa, solo para aprovecharse de los muertos. Pero ese montón de muertos que están presentando no es cierto, porque si hubieran 20 muertos presentan ellos, porque esos 20 muertos son los que ellos sirven para atacar a Nicaragua internacionalmente. Y apenas presentan 1 muerto, 2 muertos, pero dicen que son 10 y ya los anotan, 10 muertos, 11 muertos. Y a estas alturas llevan 448 muertos. Ni la misma cifra de ellos mismos coincide. La CID dice uno y los otros dicen otro de ellos mismos. Hay 2 derechos humanos ahí que finalmente son injustos, y yo pienso que esta gente debían de ser investigados por traición a la patria. ¿Por qué traición a la patria? Porque estar hablando de Nicaragua, estar agregando muertos para irnos a acusar internacionalmente, para hacerle un daño a Nicaragua, no al presidente, es a Nicaragua, y esta es traición a la patria, no a un gobierno. Así que no entiendo a estas personas que también andan buscando que a Nicaragua le bloqueen los préstamos, andan buscando cómo sancionen a Nicaragua. Ellos dicen que es al gobierno, pero en realidad es a Nicaragua, y esto se llama traición a la patria. Y no entiendo cómo un nicaragüense puede querer el mal para el resto de nicaragüenses solo por ansias de poder, solo porque ellos quieren estar ahí arriba. Y he estado viendo que dicen que en Nicaragua no hay democracia. Y si no hay democracia, ¿cómo es eso que acaban al gobierno a través de la prensa, el Nuevo Diario, el Canal 10? ¿Cómo es eso que no hay? Entonces estuvieran cerrados estos canales. ¿Cómo es eso que no hay democracia y hay libertad de empresa? Ese es otro de las bases de la democracia. Hay libertad de circulación, esa es otra de las bases. Aquí todo el mundo hace lo que quiere y dice lo que quiera, y sí, yo creo que hay democracia, excepto para los que han cometido delitos. Para eso en ninguna parte del mundo puede haber libertad, porque más bien tienen que ser perseguidos por sus crímenes. Dicen que en Nicaragua las protestas son pacíficas. Han habido algunas pacíficas,
pero generalmente son violentas porque han quemado, han saqueado, han robado, han violado, han asesinado, han matado 23 policías, 59 sandinistas, 250 policías heridos de bala. Y yo no entiendo cómo la comunidad internacional se puede creer la mentira de esta gente que son pacíficos. Esto es un golpe de Estado, es un golpe de Estado. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegaron a la mesa de negociación dijeron ellos, esto no es un diálogo. Esta no es una mesa, es una mesa de rendición. Y cuando se habla de rendición es de personas que andan armados. Y dijeron también, queremos que se vaya al gobierno, queremos que se vaya a la corte, queremos que se vaya al consejo, queremos que se vaya a la Asamblea Nacional. O sea, ¿y entonces quién va a quedar? Eso es un golpe de Estado. Para más en Honduras, cuando hubo golpe de Estado, se alió la corte con el Congreso junto con el ejército para pegar el golpe de Estado solo al Ejecutivo. Aquí quieren tumbarlo a todos de un solo y dicen que no es golpe de Estado. Así que pienso que la Iglesia Católica tiene que ser más inteligente y aún la Iglesia Evangélica, porque están actuando ilegalmente y Dios no aprueba lo que ellos están haciendo. Dios los bendiga, hermanos.